Piénsalo bien, el hombre más importante de todo el Antiguo Testamento, el libertador, el profeta, aquel que habló con Dios cara a cara como quien habla con un amigo. Ese hombre tuvo hijos, 2 hijos para ser exactos, y de repente, ¡puf!, desaparecen. Se esfuman de las páginas de la historia sagrada como si nunca hubieran existido. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué la Biblia menciona a los hijos de Moisés solo un par de veces, con nombres raros que ni siquiera recordamos bien, y luego los tira al olvido? No me refiero a que se hayan muerto de niños, me refiero a que la historia de Israel sigue y ellos ya no importan. Si Moisés fue el héroe, ¿por qué sus hijos no heredaron nada? ¿Por qué no fueron los siguientes líderes? ¿Por qué el sacerdocio no fue para ellos, sino para su hermano Aarón? Y lo más inquietante de todo, ¿qué nos dice eso a ti y a mí hoy, en nuestra propia vida? Quédate hasta el final, porque en este video no solo vamos a destapar un misterio que los comentaristas bíblicos han debatido por siglos, sino que vamos a descubrir una lección tan brutal que te va a cambiar la forma en que ves tu propia familia, tu relación con Dios y tu propósito. Y al terminar vamos a hacer una oración muy especial, pidiendo justamente por eso, por no repetir los mismos errores. Vamos a ponernos en contexto. Estamos hablando de Moisés, un hombre que tuvo una vida de película, literalmente. Nace hebreo en Egipto, en medio de una orden de exterminio. Su mamá lo pone en una canasta en el río. La hija del faraón lo encuentra, lo adopta y lo cría como príncipe de Egipto. Tiene todo el poder, la educación, la riqueza, pero un día mata a un egipcio y tiene que huir al desierto. Allí, en el exilio, lejos de los palacios y las coronas, encuentra a una mujer. Se casa, forma una familia, y es en ese desierto, apacentando ovejas de su suegro, donde Dios se le aparece en una zarza que ardía y no se consumía. Y ahí empieza la aventura más grande de la historia. Dios le dice, vas a volver a Egipto y vas a sacar a mi pueblo de la esclavitud. Y Moisés va, y hace maravillas. 10 plagas, apertura del Mar Rojo, la ley en el monte Sinaí, el maná en el desierto, el agua de la roca. Es el líder indiscutible, es el mediador entre Dios y el pueblo, es el hombre más manso sobre la faz de la tierra, según la Biblia. Y en medio de todo ese drama, en medio de las quejas del pueblo, en medio de las guerras y las leyes, aparecen sus hijos, 2 nombres, Gersón y Eliezer. Pero, espera, ¿quiénes eran? ¿Cómo eran? ¿Ayudaban a su papá? ¿Eran sacerdotes? ¿Eran líderes militares? ¿O solo estaban ahí, en las sombras? Y lo más loco de todo, ¿por qué casi nadie habla de ellos? En la mayoría de las iglesias jamás escuchamos un sermón sobre la vida de Gersón o el legado de Eliezer. Siempre hablamos de Moisés, de Aarón, de Josué, de Caleb, pero de los hijos de Moisés, nada, silencio. Eso, amigo, es una laguna de información gigante, y cuando la Biblia se calla, a veces es porque está gritando una verdad que no es obvia, una verdad que te va a confrontar. Pongámonos en los zapatos de Gersón y Eliezer por un momento. Imagina que tu papá es Moisés. Sí, ese Moisés, el que habla con Dios, el que parte el mar, el que baja del monte con la cara brillando como el sol. Cualquier persona en esa situación pensaría, yo soy el hijo del hombre, yo heredaré esto, yo seré el próximo líder. Es lógico, ¿no? Es natural. En cualquier reino humano, el hijo del rey es el siguiente rey. En cualquier dinastía, el legado se pasa de padre a hijo. Pero acá no pasó así, y eso es un problema porque choca contra nuestra forma de pensar. La gente siempre pregunta, ¿por qué Dios no estableció una monarquía con Moisés? ¿Por qué no creó una dinastía santa? Si Moisés fue tan fiel, ¿por qué sus hijos no recibieron esa bendición? ¿Acaso Dios es injusto? ¿Acaso Moisés fue un mal padre? Este es el desafío que vamos a explorar, porque en el fondo, esta historia nos habla de algo que todos enfrentamos, la diferencia entre el llamado de Dios para nuestras vidas y el llamado de Dios para la vida de nuestros hijos, la diferencia entre lo que Dios quiere hacer a través de nosotros y lo que Él quiere hacer a través de nuestra familia. Y aquí viene el primer minigancho justo ahora. ¿Sabías que hay un momento muy específico, en el que los hijos de Moisés aparecen de nuevo, pero de una manera tan extraña que casi parece un error de la Biblia? Y ese momento nos da la pista definitiva de lo que realmente pasó con ellos. Vamos a ir paso a paso. Vamos a abrir la Biblia juntos, aunque sea mentalmente, y vamos a buscar a estos 2 muchachos. ¿Dónde aparecen? ¿Qué hacen? ¿Y por qué después de cierto punto se convierten en fantasmas? Ahí está Moisés, recién escapado de Egipto, llega a Madián, se sienta junto a un pozo, ¿y qué pasa?
Lo mismo que siempre pasa en la Biblia en un pozo. Llegan las hijas del sacerdote de Madián a buscar agua. Unos pastores las molestan y Moisés, con su carácter justiciero, las defiende y les da de beber a sus ovejas. El papá de las muchachas, que se llamaba Jetro, se entera, invita a Moisés a comer y al final le da a su hija Séfora por esposa. Y entonces, el versículo 22 del capítulo 2 de Éxodo dice algo que pasa casi desapercibido. Ella le dio a luz un hijo y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Ahí está, el primer hijo, Gersón. El nombre significa desterrado allí o forastero. Moisés le pone ese nombre porque él se siente un extranjero, alguien que ya no pertenece ni a Egipto ni a la tierra de sus padres. Luego, más adelante, en Éxodo capítulo 18, versículos 3 y 4, cuando Jetro, el suegro de Moisés, viene a visitarlo al desierto después del Éxodo, la Biblia nos recuerda quiénes son los hijos. Y sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada del faraón. Ahí tenemos a los dos, Gersón y Eliezer, dos hijos con nombres que son un testimonio. Gersón es el testimonio del pasado de Moisés, de su soledad y su exilio. Eliezer es el testimonio de su salvación, de cómo Dios lo libró de la muerte. Pero fíjate algo interesante, hasta aquí son solo nombres. No vemos a los hijos haciendo nada, no los vemos ayudando a su papá a hablar con Faraón, no los vemos en la lucha contra Amalek, no los vemos en la entrega de la ley. Están ahí, pero en las sombras. Es como si fueran extras en la película de su propio padre. Y eso ya nos dice algo. Mientras Moisés estaba en la cima del éxito espiritual, siendo el canal de bendición para una nación entera, sus hijos no destacaban, no brillaban, eran normales. Y a veces, lo más peligroso para un hijo de un hombre de Dios no es ser malo, sino simplemente normal, ser indiferente, no tener esa misma hambre de Dios. Aquí es donde la cosa se pone seria y donde muchos empiezan a rascarse la cabeza. Cuando Dios da las instrucciones para el sacerdocio, en Éxodo capítulos 28 y 29, ¿a quién elige? ¿A los hijos de Moisés? ¿A Gersón y Eliezer? No, Dios elige a Aarón, el hermano de Moisés, y a los hijos de Aarón. Ellos serán los sacerdotes, ellos usarán el efod, el pectoral, la mitra, ellos entrarán en el lugar santísimo una vez al año. ¿Por qué? Es una pregunta que tiene peso. Moisés es el líder, pero Aarón y sus hijos son los que tienen el contacto directo con Dios en el altar. La familia de Moisés queda excluida del liderazgo espiritual central. Es como si Dios mismo estuviera poniendo una barrera. Y luego, más adelante, en Números capítulo 3, versículo 1, cuando Dios hace el censo de los levitas y les asigna sus tareas, vemos algo que es todavía más impactante. Los hijos de Aarón son consagrados como sacerdotes, pero los hijos de Moisés aparecen en la lista sí, pero como levitas comunes y corrientes. Mira lo que dice Números 3:1. Estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí. Y luego nombra a los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. De repente, los hijos de Moisés ni siquiera son mencionados ahí. Es como si la línea de Moisés se hubiera fusionado con la de Aarón, o peor aún, quedado en segundo plano. ¿Sabes quiénes eran Nadab y Abiú? Eran los hijos de Aarón, los que sí iban a ser sacerdotes, y la historia de ellos termina muy mal. Fíjate cómo a veces el que no es visible puede estar más seguro que el que está en la primera fila. Sigue. Nadab y Abiú, los primos de Gersón y Eliezer, los que sí tenían el puesto de honor, ofrecieron fuego extraño delante de Dios, y un fuego salió de la presencia de Dios y los consumió. Murieron instantáneamente. Los hijos de Moisés, en cambio, los que estaban en las sombras, los que no tenían un cargo visible, vivieron. Esa es una lección tremenda. A veces queremos tanto un puesto, queremos tanto ser alguien en la iglesia, que no vemos el peligro espiritual que eso conlleva. Este es uno de los pasajes más raros y oscuros de toda la Biblia, y tiene que ver directamente con los hijos de Moisés.
Estamos en Éxodo capítulo 4. Dios acaba de llamar a Moisés en la zarza, y Moisés está volviendo a Egipto con su esposa Séfora y sus hijos. Van en el camino y de repente el versículo 24 dice: «Y aconteció en el camino, en una posada, que Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo». ¿Qué? Espera. Dios acaba de llamar a Moisés para una misión gigante y ahora, de repente, sin aviso, ¿Dios quiere matarlo? Es impactante. Y la solución llega de inmediato. Dice el versículo 25: «Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre». ¿Qué está pasando? La interpretación más común es que Moisés, a pesar de ser el líder escogido, no había circuncidado a su hijo, había descuidado la señal del pacto con Abraham en su propia familia. Estaba tan ocupado con su llamado, tan preocupado por lo que Dios iba a hacer a través de él, que descuidó la relación de pacto en su propia casa. Y eso, para Dios, era tan grave que merecía la muerte. Observa quién actúa. No es Moisés, es Séfora, su esposa. Ella, siendo madianita, quizá no madianita, entiende que eso es necesario para salvar la vida de su esposo. Ella hace la circuncisión y toca los pies de Moisés con el prepucio, diciendo: «Esposo de sangre eres para mí», refiriéndose probablemente a que la sangre del pacto ahora los unía. Este incidente es una revelación brutal. El hombre más importante de su tiempo, el que iba a escribir la Torá, el que iba a ver a Dios, tenía un pecado de omisión en su casa. Sus hijos no estaban marcados por el pacto, eran hijos de hebreos, hijos del líder, pero no tenían la señal de la alianza en su carne. Y de repente, esto explica todo. ¿Por qué los hijos de Moisés no heredaron el liderazgo? Porque hubo un momento en que Moisés puso su misión pública por encima de su responsabilidad privada, y aunque Dios lo perdonó y siguió usándolo poderosamente, las consecuencias para sus hijos quedaron. No fueron circuncidados a tiempo, la marca de Dios no estaba en ellos de la manera correcta cuando debía estar. No podemos juzgar a Moisés sin entender su contexto. Este hombre creció en un palacio egipcio. Seguramente no le enseñaron bien las tradiciones de sus padres hebreos. Además, se casó con una mujer de Madián, que no era israelita. Es muy fácil cuando uno viene de un trasfondo roto o cuando uno se casa con alguien que no comparte la misma fe, que las cosas espirituales en la casa se vuelvan difusas, se vuelvan confusas. Moisés sabía quién era él, sabía que era hebreo, sabía que Dios lo había escogido, pero quizá en su mente diría: bueno, yo soy el ungido, yo tengo la relación con Dios, mis hijos ya están bendecidos porque yo lo estoy. Y ese es uno de los errores más grandes que puede cometer un padre o una madre espiritual. La unción no se hereda por sangre, la fe no se transmite por genética. Tú puedes ser un gigante espiritual. Puedes pastorear una iglesia de miles, puedes escribir libros que cambian vidas, puedes hacer señales y milagros, pero si descuidas la circuncisión del corazón de tus hijos, si no les transmites el pacto, si no marcas su vida con la verdad de Dios, ellos crecerán como Gersón y Eliezer, cerca del poder pero lejos del poder, cerca de la gloria pero sin la gloria. Y esto es lo que vemos después. Los hijos de Moisés aparecen en la historia, pero siempre en segundo plano. Por ejemplo, en Jueces capítulo 18, hay un joven levita que es descendiente de Moisés. El texto original en hebreo dice que era Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés. Pero los traductores, al pasar los años, al leer que este joven terminó siendo sacerdote de una tribu idólatra, llamada Dan, que adoraba una imagen, les daba vergüenza que fuera descendiente de Moisés. ¿Y qué hicieron? Cambiaron el nombre en algunas versiones. Pusieron Manasés en lugar de Moisés para ocultar que el nieto del gran libertador terminó sirviendo en un templo pagano. ¿Captas la magnitud del problema? El nieto de Moisés, el hijo de Gersón, terminó siendo sacerdote de un becerro de oro en una tribu rebelde. El legado se perdió, la herencia espiritual se diluyó. Lo que Dios construyó a través de Moisés no encontró eco en sus descendientes directos.
Fueron hombres con un gran apellido, pero con un corazón alejado de Dios. Y aquí es donde tú y yo tenemos que parar y preguntarnos algo muy incómodo. ¿Qué está pasando en mi propia casa? ¿Mis hijos están siendo marcados por el pacto o están creciendo como Gerson y Eliezer, cerca de la iglesia pero lejos de Dios? Ahora, contrasta esto con otro personaje, Josué. Josué no era hijo de Moisés, era su servidor, su ayudante desde joven. Josué estaba siempre en la tienda, no se apartaba de la presencia de Dios. Mientras los hijos de Moisés probablemente estaban en sus tiendas, viviendo su vida, Josué estaba en la tienda de reunión, aprendiendo, sirviendo, adorando. Y al final, ¿quién sucede a Moisés? No Gersón, no Eliezer, es Josué, un hombre que no tenía la sangre, pero que tenía el espíritu, un hombre que fue discípulo, no solo hijo. Esto nos enseña que en el reino de Dios, el liderazgo no se basa en la herencia biológica, sino en la herencia espiritual. Se basa en la cercanía, se basa en la fidelidad. Gersón y Eliezer tenían el derecho de nacimiento humano, pero perdieron el derecho de nacimiento espiritual. Josué no tenía ningún derecho humano, pero ganó el derecho espiritual porque nunca se apartó de la presencia de Dios. Y esto duele, porque nos hace ver que podemos tener hijos maravillosos, criarlos en la iglesia, llevarlos a la escuela dominical, comprarles Biblias, y aún así, si ellos no forjan su propia relación con Dios, si ellos no circuncidan su propio corazón, el legado se puede perder en una sola generación. Llegamos al punto más alto de este misterio. ¿Cuál es la verdad que nadie te contó sobre los hijos de Moisés? La verdad es que ellos no desaparecieron por accidente. Desaparecieron porque su padre, el hombre más grande del Antiguo Testamento, tuvo un punto ciego que casi le cuesta la vida. Descuidó la señal del pacto en su propia familia. Y Dios, en su soberanía, permitió que esto sucediera y que quedara escrito para siempre en la Biblia, no como un chisme, sino como una advertencia. Una advertencia para todos los que estamos en el ministerio, para todos los que servimos a Dios, para todos los que queremos cambiar el mundo. La advertencia es esta: el mayor milagro que Dios quiere hacer a través de ti no es en un púlpito o en un escenario. El mayor milagro es en tu sala, es en tu mesa, es en la vida de tus hijos. Porque si tú ganas el mundo entero, pero pierdes a tus Gersón y a tus Eliezer, ¿de qué te sirve? Dios le dio a Moisés la oportunidad de ser padre de una nación, pero él también quería que fuera padre de sus hijos. Y aunque Moisés fue fiel en la casa de Dios como siervo, parece que falló en su propia casa como padre. Y aquí está el clímax de todo esto. La historia no termina mal del todo, porque aunque los hijos de Moisés no brillaron, aunque sus nietos se desviaron, la misericordia de Dios siempre busca una puerta de regreso. Siglos después, en Primera de Crónicas, capítulo 23, cuando David ya es rey y organiza el culto en el templo, los levitas son puestos en orden. Y ahí, de repente, en medio de la lista de los hijos de Leví, aparece un nombre: los hijos de Moisés, varón de Dios, y se menciona a sus descendientes. Ellos tenían tareas, no eran sacerdotes, pero seguían siendo parte del pueblo. Seguían sirviendo en la casa de Dios, aunque fueran tareas más simples. Dios no los borró por completo. La misericordia siempre deja un remanente, pero el lugar de honor, el lugar de máxima cercanía, ya no era para ellos. Eso lo perdió Moisés aquella noche en el camino, cuando no circuncidó a su hijo. Resumamos rápido para que no se te olvide. Primero, los hijos de Moisés se llamaban Gersón y Eliezer. Sus nombres eran un testimonio del viaje de su padre, pero ellos mismos no fueron protagonistas de su propia fe. Segundo, hubo un incidente crítico en el camino a Egipto, donde Dios quiso matar a Moisés porque no había circuncidado a su hijo. Eso nos muestra que Dios toma más en serio nuestra casa que nuestra obra pública. Tercero, por eso el sacerdocio no fue para ellos, sino para la familia de Aarón. El liderazgo no fue para ellos, sino para Josué. Ellos quedaron en segundo plano como levitas comunes y con el tiempo, algunos de sus descendientes terminaron en idolatría. La gran verdad es que el legado espiritual no se hereda, se cultiva. No basta con tener un papá ungido, tú necesitas tu propia circuncisión, tu propio pacto, tu propia historia con Dios. Y si eres padre o madre, necesitas asegurarte de que la señal del pacto esté en tu casa, no solo en la iglesia. Si este mensaje tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre tu familia o tu relación con Dios, te invito a que te suscribas al canal para seguir explorando juntos estas verdades que transforman vidas. Y ahora, vamos a orar.
pero no una oración rápida. Vamos a tomarnos un tiempo para hablar con Dios sobre esto, para presentarle a nuestra familia, para pedirle que nos ayude a no repetir los errores de Moisés y para declarar que nuestros hijos serán marcados por el pacto. Padre amado, nos paramos en tu presencia en este momento con el corazón honesto y abierto. Señor, gracias por tu palabra que es viva y eficaz y que nos muestra no solo las glorias de tus siervos, sino también sus fracasos, para que nosotros podamos aprender y no caer en la misma trampa. Dios, hoy te pedimos perdón porque muchas veces, como Moisés, hemos priorizado la obra sobre la familia. Hemos priorizado el ministerio público sobre la vida privada. Hemos querido cambiar el mundo, pero hemos descuidado el corazón de los que viven con nosotros. Perdón, Señor, por no haber circuncidado el corazón de nuestros hijos, por no haber marcado sus vidas con la señal de tu pacto, por haber confiado en que con que vengan a la iglesia ya está, olvidando que cada uno necesita un encuentro personal contigo. Te pedimos por cada padre y cada madre que está viendo este video. Te pedimos por los hijos que han crecido en un ambiente cristiano, pero que tal vez, como Gersón y Eliezer, han estado cerca del poder pero no han conocido el poder. Te pedimos que rompas esa barrera, que derrames tu espíritu sobre ellos, que les dé hambre de ti, que les dé sed de tu presencia, que no sean cristianos de nombre o de tradición, sino hombres y mujeres de fuego, que tengan su propia zarza ardiente, su propio encuentro transformador. Te pedimos por aquellos hogares donde la señal del pacto se ha debilitado, donde la rutina ha apagado el altar familiar, donde la palabra de Dios ya no se lee junta, donde la oración ya no se hace en cadena. Restaura, oh Dios, el altar en nuestras casas. Devuélvenos la pasión por transmitir la fe a nuestros hijos, no como una obligación religiosa, sino como un manantial de vida que brota de nuestro propio amor por ti. Te declaramos hoy en el nombre de Jesús que nuestros hijos no serán forasteros en la tierra prometida. Te declaramos que no serán levitas de segunda categoría, sino sacerdotes del Dios Altísimo. Te declaramos que la espada del enemigo no tocará sus vidas, porque el Dios de nuestros padres los ayudará, como ayudó a Eliezer. Te declaramos que la sangre de Jesús, la sangre del pacto eterno, está marcando sus frentes y sus corazones. Para aquellos que tal vez se identifican con Gersón y Eliezer, que han crecido a la sombra de un padre o una madre de fe, pero que sienten que no tienen propósito o que viven en la mediocridad espiritual, hoy es tu día. Hoy Dios te dice, levántate. Tu historia no tiene que ser la de ellos. Tú puedes decidir hoy servirme con todo tu corazón. No importa el error de tus padres, no importa lo que no te enseñaron. Hoy puedes circuncidar tu propio corazón y entrar en mi pacto. Si ese eres tú, en este momento repite esta oración en silencio. Señor, yo quiero mi propia historia contigo. Yo no quiero vivir de las obras de la fe de mis padres. Yo quiero conocerte a ti. Hoy entro en tu pacto. Hoy me consagro a ti. Padre, te damos gracias porque eres un Dios que restaura. Tú tomas a los descendientes de Moisés y les diste un lugar en tu casa, aunque no fuera el principal. Y así harás con nosotros y con los nuestros. No nos desechas, nos transformas. No nos olvidas, nos llamas a caminar. Bendice cada familia representada aquí. Bendice a los padres con sabiduría celestial. Bendice a los hijos con un corazón conforme al tuyo. Que se cumpla en nosotros la palabra que dice, en cuanto a mí y a mi casa, serviremos a Jehová. En el nombre poderoso y soberano de Jesucristo, amén y amén. Y oye, si este mensaje te hizo reflexionar sobre esas cosas ocultas en la Biblia que pocos entienden, tengo un video que te va a volar la cabeza. Se titula, Dios te dice hoy, sueñas con serpientes, esta es la razón. Ahí te explico el significado espiritual detrás de esos sueños tan raros con serpientes que muchas veces ignoramos. Te aseguro que después de verlo, nunca más vas a tenerle miedo a ese tipo de sueños. Aquí en el canal te lo dejo, pinchas y lo ves ahora mismo.